Cuando Laura bajó del autobús en una pequeña estación rural de Asturias, el aire frío de la mañana la envolvió de inmediato. El suelo húmedo, las montañas cubiertas de niebla y el silencio del lugar contrastaban con la vida agitada que había dejado atrás en Madrid. Laura sostenía un bolso viejo con fuerza, como si en él cargara no solo ropa y papeles, sino todo lo que aún le daba sentido para seguir adelante. Había viajado hasta allí tras recibir la noticia de la muerte de su hermano mayor, Javier. Llevaban años distanciados. Después de la muerte de sus padres, cada uno tomó un rumbo distinto. Javier se marchó al norte buscando tranquilidad y trabajo en el campo. Laura se quedó en la ciudad, donde fue profesora durante años, hasta que una injusticia la dejó sin empleo y sin prestigio. Ahora, sin familia cercana ni un lugar al que volver, aquel viaje no era solo para resolver asuntos pendientes, era una huida y al mismo tiempo una búsqueda. Quien la esperaba era Manuel, un hombre sencillo, de pocas palabras y mirada honesta. Había trabajado junto a Javier en una finca de la zona durante mucho tiempo. Al verla, se quitó la gorra con respeto y le dio el pésame de forma sincera. Laura agradeció el gesto. Escuchar el nombre de su hermano pronunciado con aprecio le apretó el pecho, recordándole cuánto se habían perdido por el camino. Durante el trayecto hacia la finca, el paisaje se abría entre prados verdes, caminos estrechos y casas de piedra antiguas. Manuel habló de Javier como un hombre trabajador, callado, pero lleno de ideas. Contó que en los últimos meses, Javier parecía ilusionado, como si estuviera preparando algo importante. Laura escuchaba en silencio, sorprendida. Su hermano nunca le había hablado de planes ni de sueños recientes. Al llegar, fueron recibidos por Carmen, la dueña de la finca, una mujer firme, de voz segura y trato cercano. Le ofreció café caliente y algo de comer, insistiendo en que debía recuperar fuerzas tras el viaje. Laura aceptó por educación, observando a su alrededor. Los trabajadores entraban y salían con naturalidad. Allí había rutina, esfuerzo compartido y un sentido de comunidad que ella ya no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Más tarde, Manuel la llevó a una habitación pequeña donde estaban guardadas las pertenencias de Javier: ropa usada, herramientas gastadas, algunos libros y una caja de madera bien cerrada. Laura la abrió con cuidado. Dentro encontró cartas sin enviar, recuerdos familiares y entre los papeles un documento que le hizo contener la respiración. Era un título de propiedad de un terreno cercano, situado en una zona conocida como el Valle del Roble. Laura se quedó inmóvil, tratando de entender por qué su hermano jamás le había mencionado aquella compra. Manuel explicó que Javier hablaba de ese lugar como una oportunidad para empezar de cero. Decía que allí quería construir algo propio, algo que nadie pudiera quitarle. También mencionó que esa zona despertaba interés de personas influyentes del lugar, hombres acostumbrados a conseguir lo que querían. En ese instante, Laura comprendió que su visita no se limitaría a recoger recuerdos y marcharse. Había algo inconcluso, algo que su hermano no pudo defender hasta el final. Al sostener aquel documento entre las manos, sintió que cruzaba un punto sin retorno. Lo que había comenzado como una despedida silenciosa se transformaba en el inicio de un conflicto que pondría a prueba su miedo, su pasado y su verdadera fortaleza. Durante los días siguientes, Laura permaneció en la finca más tiempo del que había planeado. Cada mañana despertaba con el sonido del viento entre los árboles y el movimiento constante del trabajo en el campo. Sin darse cuenta, comenzó a sentirse parte de aquel lugar. Carmen le enseñó las tareas básicas, le habló de las costumbres del pueblo y de cómo Javier se había ganado el respeto de todos con su esfuerzo silencioso y su forma justa de tratar a las personas. Manuel se convirtió en su principal apoyo.
Caminaban juntos por los alrededores mientras él le explicaba los límites del Valle del Roble. El terreno era amplio, con una zona fértil cerca de un pequeño arroyo y una parte más elevada desde donde se veía todo el valle. Laura imaginaba a su hermano recorriendo ese mismo camino, soñando con un futuro que ahora parecía frágil y amenazado. No tardaron en aparecer los primeros problemas. Un hombre llamado Don Ricardo, conocido en la región por su influencia y sus negocios poco claros, comenzó a mostrarse interesado en el terreno. Envió mensajes, primero amables, luego insistentes. Ofrecía dinero a cambio de la propiedad, asegurando que sería lo mejor para todos. Laura, aún confundida, pidió tiempo para pensar, pero algo en el tono de aquellas propuestas le provocaba desconfianza. El ambiente en el pueblo cambió. Algunas personas evitaban hablar del Valle del Roble. Otras advertían a Laura en voz baja que don Ricardo no aceptaba un no como respuesta. Manuel intentó tranquilizarla, pero también reconocía que aquel hombre tenía poder y contactos. Aún así, dejó claro que no permitiría que la intimidaran. Una tarde, Laura decidió visitar el terreno por primera vez. Caminó despacio, observando cada detalle. El silencio era profundo, solo roto por el agua del arroyo y el canto lejano de los pájaros. Allí sintió una conexión inesperada con su hermano. Comprendió por qué había luchado por ese lugar. No era solo tierra, era una promesa de dignidad y libertad. Al regresar a la finca, encontró a don Ricardo esperándola. Su presencia era imponente. Habló con cortesía exagerada, pero sus palabras escondían amenaza. Le dijo que Javier había cometido un error al comprar aquel terreno y que insistir en conservarlo solo traería problemas. Laura respondió con calma, afirmando que el terreno le pertenecía legalmente y que no estaba en venta. Esa noche, Laura apenas pudo dormir. La duda comenzó a pesarle. No estaba acostumbrada a conflictos ni a enfrentarse a hombres poderosos. Pensó en regresar a Madrid, vender el terreno y cerrar ese capítulo para siempre. Pero al recordar la ilusión de Javier y el apoyo sincero de las personas que había conocido, algo dentro de ella se negó a rendirse. Al día siguiente, una noticia sacudió a todos. Alguien había marcado parte del Valle del Roble con estacas, como si ya estuviera siendo dividido. El mensaje era claro. La tensión aumentó. Laura entendió que ya no se trataba solo de una decisión personal. Aquella lucha estaba a punto de volverse abierta y peligrosa, y el tiempo para elegir se agotaba rápidamente. La noche cayó sobre la finca con un silencio inquietante. Laura observaba por la ventana, incapaz de conciliar el sueño, mientras la imagen de las estacas clavadas en el Valle del Roble regresaba una y otra vez a su mente. Aquella señal no era una simple advertencia, era una declaración de intenciones. Don Ricardo estaba decidido a apropiarse de lo que no le pertenecía. Al amanecer, Manuel llegó con el rostro tenso. Contó que habían visto luces y vehículos cerca del arroyo durante la madrugada. Nadie del pueblo había pasado por allí a esas horas. Laura sintió un nudo en el estómago. El miedo, hasta entonces contenido, comenzó a instalarse de forma real y profunda. Manuel le sugirió que se marchara unos días, que regresara a Madrid mientras ellos vigilaban el terreno. Laura escuchó en silencio, sabiendo que aquella propuesta no era cobardía, sino protección. Ese mismo día decidió ir sola al Valle del Roble. Necesitaba enfrentarse a la realidad sin intermediarios. Caminó despacio entre la hierba húmeda,
observando las marcas recientes en el suelo, los troncos cortados y los restos de una fogata apagada. Aquello confirmaba sus peores temores. Alguien ya actuaba como dueño del lugar. El sonido de un motor rompió la calma. Un todoterreno apareció entre los árboles. Don Ricardo descendió acompañado de 2 hombres. Su expresión era fría. Le dijo que no tenía sentido prolongar aquella situación. Insistió en que aceptara el dinero y se marchara. Laura, con la voz temblorosa pero firme, respondió que no renunciaría a la herencia de su hermano. Las palabras de don Ricardo cambiaron de tono. Dejó claro que la ley era lenta y que en lugares como aquel las cosas se resolvían de otra manera. Laura sintió un miedo paralizante. Pensó que había cometido un error al ir sola. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, Manuel apareció junto a otros trabajadores de la finca. La presencia de más personas obligó a don Ricardo a retirarse, no sin antes lanzar una última advertencia. Aquello no había terminado. Laura regresó a la finca completamente afectada. Esa noche, la fortaleza que había mostrado durante días se derrumbó. Lloró por Javier, por el miedo, por la presión y por la culpa de poner en riesgo a quienes la ayudaban. Por primera vez consideró seriamente rendirse. Tal vez vender el terreno era la única forma de proteger a todos. En los días siguientes, la situación empeoró. Una herramienta apareció rota, un mensaje anónimo fue dejado en la entrada de la finca. Carmen intentaba mantener la calma, pero el ambiente estaba cargado de preocupación. Manuel, agotado, apenas dormía. Laura sentía que su presencia era el origen de todos los problemas. Una tarde, habló con Manuel con total honestidad. Le dijo que pensaba marcharse, que no quería que nadie sufriera por su decisión. Manuel la escuchó con tristeza. Respondió que la decisión era suya, pero que huir no borraría la injusticia. Aquellas palabras la dejaron en silencio. Esa noche, Laura comenzó a preparar su equipaje. Al cerrar la maleta, escuchó voces alteradas en el exterior. Un grito rompió la tranquilidad del lugar. Algo grave estaba ocurriendo. Laura se quedó inmóvil, con el corazón acelerado, comprendiendo que había llegado al punto más bajo de la historia justo antes de que todo pudiera cambiar para siempre. Laura dejó la maleta en el suelo y salió corriendo hacia el exterior. En el patio de la finca, Manuel discutía con don Ricardo y otros hombres. El ambiente era tenso. Don Ricardo acusaba a Manuel de entrometerse en asuntos ajenos y exigía que Laura firmara la venta del Valle del Roble de inmediato. Laura sintió miedo, pero también una claridad nueva. Ya no estaba dispuesta a ceder. En ese momento, Carmen apareció con varios vecinos del pueblo. Entre ellos estaba Tomás, un hombre mayor muy respetado en la región. Carmen llevaba en las manos una carpeta antigua, encontrada ese mismo día mientras limpiaban un antiguo armario de la finca. Dentro había documentos, contratos y una carta escrita por Javier poco antes de morir. En ella explicaba las presiones que había sufrido para vender el terreno y dejaba constancia de las amenazas recibidas. La lectura de la carta cambió el rumbo de la discusión. Tomás confirmó que había sido testigo de una reunión en la que don Ricardo intentó obligar a Javier a vender el Valle del Roble por un precio injusto. Frente a tantas personas, don Ricardo perdió su seguridad. Intentó desacreditar los documentos, pero el apoyo colectivo dejó claro que la verdad ya no podía ocultarse. Días después, con la ayuda de los vecinos, el caso llegó a las autoridades locales. El proceso fue largo y desgastante, pero firme. Don Ricardo se retiró, sabiendo que continuar significaría exponerse públicamente. El Valle del Roble fue reconocido legalmente como propiedad de Laura. Por primera vez desde su llegada, pudo respirar en paz.
Con el conflicto resuelto, Laura tuvo que decidir su futuro: regresar a Madrid y cerrar definitivamente esa etapa, o quedarse en el lugar donde su hermano había encontrado sentido a su vida. Una mañana caminó sola hasta el arroyo. Allí comprendió que Javier no había buscado huir, sino construir, y que ese deseo ahora vivía en ella. Laura decidió quedarse, no por desafío, sino por elección. Aprendió el trabajo del campo, compartió el día a día con Carmen y los demás, y comenzó a enseñar a los niños del pueblo algunas tardes. Descubrió que seguía siendo maestra, incluso lejos de las aulas. Manuel permaneció a su lado, sin promesas grandilocuentes, solo con respeto, compañía y apoyo sincero. Juntos iniciaron una pequeña construcción en el Valle del Roble. Nada lujoso, solo un hogar levantado con paciencia y verdad. Esta historia nos recuerda que defender lo que amamos puede exigir valor, pero también nos devuelve identidad y propósito. Si esta historia te conmovió, deja un comentario contando qué parte te impactó más. Sigue el canal para descubrir más historias reales de vida, coraje y esperanza.